Bueno, nuevamente buenos días. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Esta es la última clase sobre catálisis heterogénea. Bueno, la clase pasada habíamos visto dentro de el primer caso de mecanismo de la Muir-Hinsegud, el más sencillo, aquel en el que era un reactivo A dando un producto B, y bueno, y se daba lo que dijimos, la cinética monomolecular competitiva. Monomolecular porque era un reactivo para dar un producto, y competitiva porque tanto reactivo como producto compiten por igual por los sitios activos, o sea, no hay distinción en cuanto a sitios activos, se pueden absorber tanto A como B, A el reactivo, B el producto, sobre esos sitios activos. Y bueno, llegamos a una expresión general en donde hicimos hincapié de que no podíamos a priori definir un orden, y que bueno, en ciertas condiciones particulares, con ciertas restricciones, podíamos ver cómo quedaba la ecuación cinética, y bueno, en algunos casos podíamos definir un orden y en otros no. Ahora vamos a ir a un caso un poquito más complicado, que es el de la reacción bimolecular competitiva, o sea, reacción entre dos reactivos para dar un producto. En este caso, la reacción sería A más B para dar C. Si planteamos el mecanismo en la catálisis heterogénea, siguiendo un mecanismo de la Muir-Hinsegud, vamos a tener entonces primero la... Jorge, ya Lucía va a empezar a trabajar en el proyecto. Estoy en clase. Bueno, primera etapa de la absorción del compuesto A, en donde A más sitio activo me da A absorbido. Como ya vimos la clase pasada, eso es un equilibrio rápido y tiene asociada la correspondiente isoterma del almuir, que tendrá su constante que ponemos como KLA. También tiene que absorberse el otro reactivo, B. Entonces tenemos B en fase gaseosa más sitio activo, un equilibrio rápido para formar B absorbido. Nuevamente tenemos una constante del almuir asociada a esa absorción. Luego viene la reacción química propiamente dicha en fase, en fase absorbida, o sea, la catálisis heterogénea, que como ya dijimos va a ser la determinante de la velocidad de reacción, y por lo tanto además es unidireccional, en donde A absorbido más B absorbido me da C absorbido y libera un sitio activo. Y luego tenemos la desorción del producto. C absorbido por medio de un equilibrio rápido me da C más liberación de un sitio activo, con lo cual se recuperan los dos sitios activos que originalmente se habían ocupado por A y por B. Y bueno, y nuevamente a esto tenemos asociado su correspondiente isoterma del almir, que en este caso la expresamos como 1 sobre KLC. Bueno, ahí bueno, recuperamos los dos sitios activos que se habían ocupado inicialmente. Y bueno, las observaciones importantes en este mecanismo son que, bueno, la reacción química involucra solo a especies absorbidas. Estas son observaciones propias del mecanismo de la Muir-Hinsegud. Bueno, reacción química involucra solo a especies absorbidas. La reacción inversa es despreciable, o sea, la reacción de C para dar A más B es despreciable. Por lo tanto, suponemos que la reacción química o esa etapa es unidireccional. Cada especie ocupa un sitio activo, un único sitio activo. La absorción es competitiva, o sea, tanto A como B, que son reactivos, o C, el producto, compiten por los mismos sitios activos del sólido. Y la desorción es asociativa, o sea, no hay disociación de las moléculas en este caso. Bueno, entonces vamos a ir a los parámetros que nos interesan en este caso. Como vimos en el caso anterior de la absorción monomolecular competitiva, bueno, nos interesa ver cuánto de la superficie queda recubierto por las especies absorbidas. Por lo tanto, podemos determinar
la tasa de recubrimiento de A y la tasa de recubrimiento de B. Como ya vimos clases anteriores, al ver la parte de absorción, bueno, en el caso de que haya absorción competitiva y que compitan todos sin disociarse, etcétera, etcétera, como acá tenemos 3 especies que son posibles de absorber, en el denominador tendremos, recuerden, 1 más la sumatoria de los KLI por P sub I. Por lo tanto, la tasa de recubrimiento para A va a ser tita A igual a KLAPA sobre 1 más KLAPA más KLBPB más KLC P sub C. De forma similar, podemos escribir la tasa de recubrimiento para el reactivo B. KLBPB sobre 1 más KLAPA más KLBPB más KLCPC. Se va a dar en este caso que el producto de tita A por tita B es la probabilidad de encontrar un sitio doble ocupado. O mejor dicho, o dicho de otra forma, para que la reacción sea efectiva, tenemos que tener una especie A absorbida vecina a una especie B. Por lo tanto, la probabilidad de que eso se dé viene dada por el producto de tita A, tita B. O sea, tita A, tita B nos da la probabilidad de encontrar una molécula de A absorbida al lado de una molécula B absorbida. ¿Qué es lo que estamos acá suponiendo? Y es parte de lo que propone el modelo, que no puede reaccionar una molécula A absorbida con otra B que está muy distante. Tienen que ser moléculas próximas para que se dé efectivamente la reacción. Y eso entonces lo contemplamos con esto, con el producto de tita A por tita B. Entonces, en función de eso, la expresión de la velocidad de reacción para la reacción catalizada, o sea, en superficie, va a ser la constante cinética por tita A por tita B. Y nos va a quedar, bueno, la expresión que está acá, K cinética por KLAPA por KLBPB sobre 1 más KLAPA, KLBPB más KLCPC, todo al cuadrado. Nuevamente, como lo hemos visto anteriormente en el modelo en el caso de reacción monomolecular competitiva, no podemos definir en este caso un orden respecto a los reactivos, porque tenemos presiones parciales de reactivos tanto en el numerador como en el denominador y no las podemos despejar. Solo podemos hablar de orden 1 respecto a cada reactivo si todas las absorciones son débiles. O sea, como vimos la clase pasada, podemos entrar a considerar condiciones particulares con ciertas restricciones. Y bueno, si todas las especies se absorben débilmente, ¿qué va a pasar? Que el producto de KLAPA, que digamos la suma KLAPA más KLBPB más KLCP sub C, va a ser mucho menor a 1, y entonces en ese caso podemos aproximar que el denominador de esta expresión prácticamente se aproxime a 1, y entonces nos va a quedar que la velocidad de reacción va a ser simplemente una constante cinética por KLA-PA por KLB-PB, y ahí sí podemos definir primer orden respecto a cada uno de los reactivos. Pero alcanza con que una de las especies se absorba ya más fuerte o relativamente fuerte para no poder hacer esa simplificación y probablemente no poder definir orden respecto a todos los reactivos. Capaz que podemos definir orden parcial respecto a algunos reactivos, pero no respecto a todos, como en este caso. Ahí, bueno, sería lo que obtendríamos en ese caso, suponiendo que todos se absorbieran débilmente. B sería una constante que involucra la constante cinética, la constante del almuir de A y la constante del almuir de B, por PA por PB. O sea, vemos claramente que ahí tendríamos orden 1 respecto a A y orden 1 respecto a B, orden global 2. Otra situación particular en la que podríamos simplificar la expresión es estas: suponer una absorción fuerte de reactivos. Bueno, entonces en ese caso, si suponemos una absorción fuerte de reactivos, lo que estamos diciendo es que KLA por PA más KLB por PB es mucho mayor que 1 más KLC por P sub C.
Entonces nos quedaría el denominador de esta forma. La presión quedaría B igual K cinética por KLAPA por KLBP sobre KLAPA más KLBPB, todo al cuadrado. También llegamos a una expresión similar si el producto se absorbe débilmente o si estamos en condiciones iniciales en donde no hay producto. Entonces, bueno, en esas condiciones la suma de KLAPA más KLBPB va a ser mayor o mucho mayor que 1 más KLCPC, y entonces podemos despreciarlo y llegar a esta expresión. Eso lo van a ver en ejemplos. En función de los datos verán si pueden despreciar algún término en el denominador o no, para que quede una expresión más sencilla, porque evidentemente cuando ya tenemos dos reactivos y un producto, el poder entender y sacar parámetros a partir de la expresión de la velocidad se va complicando, porque pasamos a tener las constantes cinéticas, las constantes y las constantes de Langmuir, que pueden llegar a ser en este caso 3, ¿no? Entonces ahí en esos casos, en general, hay que ir a simplificaciones de acuerdo a lo que la información recabada, para poder determinar parámetros cinéticos y las constantes de Langmuir. Bueno, y acá nos piden demostrar, en este caso en particular, que las condiciones, en estas condiciones, o sea, que la velocidad será máxima con respecto a la relación de PA-PB cuando PA sobre PB sea igual a KLA sobre KLB. O sea, para las condiciones ya de que haya una absorción débil de producto, nos piden ver, para el caso de la reacción heterogénea, demostrar que cuando la velocidad es máxima, se cumple esta condición. O sea, que el cociente de la presión de B sobre la de A es igual a la constante de Langmuir de A sobre la constante de Langmuir de B. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es pasar a la otra, ver justamente la demostración en cuestión, y pasamos a esta imagen. Bueno, entonces nos piden demostrar que en la reacción esta, estamos considerando la reacción bimolecular competitiva, con la restricción de que la absorción del producto es débil o tenemos absorción muy fuerte de los reactivos, la velocidad se hará máximo con respecto al cociente de las presiones parciales, y que en esas condiciones se va a cumplir esto. Bueno, entonces lo que hacemos es partir ya de la ecuación simplificada, en la cual estamos considerando absorción fuerte de reactivos y absorción débil de producto. Dividimos entonces a continuación tanto el numerador como el denominador entre PB al cuadrado. Y bueno, haciendo las simplificaciones, introduciendo en el denominador, dentro del paréntesis, el PB cuadrado, nos queda esta expresión, o sea, la constante cinética KLA, KLB, PA sobre PB, sobre KLA, PA sobre PB más KLB. Eso lo hicimos para que quedara como variable el cociente PA sobre PB, que es lo que nos necesitamos en este caso para hacer la derivada. Entonces ahora lo que hacemos es la derivada de la velocidad con respecto a la variable PA sobre PB, y la igualamos a 0 para ver las condiciones de máximo que se cumplen con respecto a la relación de las presiones en ese caso. Bueno, entonces planteamos nuevamente la expresión de la velocidad y hacemos la derivada con respecto a la variable PA sobre PB, y obtenemos esta expresión de acá. Recuerden, tenemos que hacer la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador, sobre el denominador al cuadrado. Por eso acá aparece el término KLA, PA sobre PB más KLB a la cuarta, porque ya era al cuadrado, al elevarlo al cuadrado nos queda la cuarta. Bueno, en esta expresión la igualamos a 0, y evidentemente para que se anule, se tiene que anular el numerador. Sacamos de factor común ahí
la constante cinética por KLA por KLB, porque aparece acá y aparece acá. Y bueno, nos queda esta expresión, en donde, bueno, nuevamente, como dijimos recién, para que la derivada se anule, debe ser nulo el numerador, y en particular lo que está dentro del paréntesis recto, o sea, sacamos para afuera el término constante cinética KLA, KLB, que esos valores son positivos, por lo tanto, para que se llegue a cero, tiene que ser nulo esto que nos queda en el paréntesis, o sea, lo que escribimos un poco más abajo. O sea, el término, o la igualdad es esta, bueno, tiene que ser KLA por PA sobre PB más KLB todo al cuadrado menos 2 KLA PA sobre PB por KLA PA sobre PB más KLB, todo eso igual a 0. Simplificando el término KLA PA sobre PB más KLB, que está acá, bueno, y sacándolo, o sea, acá desarrollamos este cuadrado, etcétera, y sacamos el término ese. Nos queda entonces que lo que tiene que ser igual a 0 es la suma, o la relación esta que está acá, KLA PA sobre PB más KLB, menos 2 KLA PA sobre PB igual a 0. Entonces acá tenemos KLA PA sobre PB, acá tenemos 2 KLA PA sobre PB, se simplifica uno con el otro y nos queda que entonces reordenando, bueno, queda KLA PA sobre PB más KLB igual a 2 KLA PA sobre PB. Con lo cual, eliminando el KLA PA sobre PB en ambos lados de la igualdad, queda que KLB va a ser igual a KLA PA sobre PB. Y reordenando eso, llegamos a que PA sobre PB es igual a KLB sobre KLA. O, poniéndolo de otra forma, el máximo de velocidad se va a obtener cuando, con la restricción que ya habíamos impuesto de absorción fuerte de reactivos y débil de producto, cuando el producto de la constante Langmuir de A por su presión parcial sea igual a la constante Langmuir de B por su respectiva presión parcial. Vamos a ir un poquito más a tratar de entender qué significa esta igualdad. Y bueno, en las condiciones, esas son las condiciones en las que se daría el máximo. Entonces lo que hacemos es ir a ver qué pasa en esas condiciones con las tasas de recubrimiento. Por lo tanto, planteamos tita A y tita B. Y hacemos el cociente de tita A y con tita B, con lo cual se simplifican los denominadores, ¿no? Y bueno, y nos queda que entonces el cociente tita A sobre tita B es igual a KLA-PA sobre KLB-PB. Pero que, de acuerdo a lo que habíamos sacado de la condición de máximo de velocidad, teníamos que KLA PA era igual a KLB PB. Entonces, cuando eso se cumple, ¿qué es lo que va a estar pasando? Bueno, como KLA PA es igual a KLB PB, nos queda que tita A sobre tita B es igual a 1. O sea, tita A es igual a tita B. ¿En qué se traduce esto? Bueno, que, como dice acá, el máximo de velocidad debe ser cuando la tasa de recubrimiento con respecto a A es la misma que con respecto a B. O sea, que el máximo de velocidad lo tenemos cuando la cantidad de A absorbido iguala a la cantidad de B absorbido en el sólido. Dado que generalmente los sólidos no tienen una misma constante del Langmuir, o sea, por más que se absorban fuertemente, no se absorben exactamente de la misma forma. Uno de ellos se va a absorber evidentemente más fuerte que el otro, con lo cual entonces podemos asegurar que KLA va a ser distinto de KLB, o sea, uno de los reactivos va a tener una tendencia a absorberse más fuerte a su vez que el otro. Entonces, en esas condiciones, considerando las presiones parciales de cada uno de los compuestos, deducimos que, bueno, para compensarlo, la presión parcial del compuesto que se absorbe menos tendrá que ser mayor
para lograr igualar la tasa de recubrimiento entre las dos especies. O sea, condición de máximo va a implicar que la tasa de recubrimiento con respecto a A sea igual a la tasa de recubrimiento con respecto a B. Pero eso no va a implicar que la presión parcial de A sea igual a la presión parcial de B, porque las constantes de Langmuir de A y de B son distintas. Entonces, justamente las presiones parciales tendrán que ser tales que logren que tita A sea igual a tita B. ¿Quedó claro? Bueno, entonces retornamos a las transparencias. Y bueno, habíamos quedado acá. Demostramos que se llega a eso. Bueno, y ahí rápidamente tenemos lo que ya vimos en la transparencia anterior. Bueno, y lo que implica KLA PA igual a KLB PB. Y bueno, como dijimos recién, tita A es igual a tita B, permite el máximo de parejas absorbidas A y B vecinas. Entonces, al haber un máximo en la cantidad de parejas A y B absorbidas, o moléculas de A absorbidas junto a una molécula de B, logramos la velocidad máxima. Eso implica una cierta estequiometría en la superficie y permite el máximo de parejas A absorbida, B absorbida, vecinas. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer caso de mecanismo Langmuir-Hinshelwood, y este es un poco más complicado, pero digamos, vamos a usar cosas que vimos hace unas clases con respecto a la absorción disociativa y desorción asociativa de moléculas, como es el caso típico del hidrógeno sobre ciertos metales. Entonces, bueno, caso de reacción bimolecular con absorción disociativa y producto débilmente absorbido. La reacción en primera instancia sería esta, en la que A absorbido más, bueno, primero, en forma general, la reacción sería A más H2 para dar un producto, por ejemplo, AH2. El mecanismo, bueno, planteamos primero que nada el mecanismo, como lo hemos hecho anteriormente. Se tiene que absorber A, entonces va a ser A gaseoso o en fase fluida, más sitio activo, equilibrio rápido, me da A absorbido. Y eso tiene asociada su correspondiente isoterma Langmuir y su KLA. Luego tenemos la absorción del H2, que como es disociativa requiere dos sitios activos libres vecinos, o sea, tienen que estar uno al lado del otro. Entonces va a ser H2 más dos sitios activos, equilibrio rápido me da 2H absorbido, o sea, acá quedan absorbidos como átomos. Y bueno, esto tiene nuevamente asociada su isoterma de Langmuir y su KL. Recuerden que en este caso en particular aparecía el término aquel de raíz cuadrada por el efecto disociativo. Luego tenemos la reacción química propiamente dicha, que como ya dijimos anteriormente, vamos a considerar que es unidireccional, que se da de reactivos a producto y que la inversa es despreciable. Y bueno, en este caso lo que va a tener que suceder es que A absorbido más 2H absorbido me van a dar la especie H2 absorbido y va a liberar dos sitios activos. La velocidad de reacción va a quedar determinada por esta etapa. Y luego viene la desorción del producto, o sea, el H2 absorbido con un equilibrio rápido, formando el H2 que pasa a la fase fluida, liberando un sitio activo y bueno, su correspondiente isoterma y asociado a ello la constante que la expresamos en este caso como 1 sobre la constante de Langmuir. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, que para que se dé la reacción tenemos que tener simultáneamente en la misma vecindad una especie absorbida junto a dos especies H absorbidas. Eso, al igual que lo vimos anteriormente, va a implicar que se dé el producto de tita A por tita H al cuadrado. Eso lo que nos está dando la posibilidad, desde el punto de vista estadístico, de que un sitio A esté vecino a dos
sitios ocupados por protón. Y bueno, entonces la velocidad de reacción nos va a quedar determinada como B igual K por tita A por tita sub H al cuadrado. Bueno, ahí la etapa determinante y las observaciones de esta última ecuación. Bueno, ahí implica un sitio triple. Acá, bueno, un comentario. Si bien la ecuación cinética uno la expresa de esta forma, es muy probable, y lo mismo pasa con los otros modelos del Almuir, como modelos son simplificaciones de la realidad que a veces dan buenos resultados y otras veces no. Cuando no dan buenos resultados, lo que hay que hacer es recurrir a otro modelo porque ese modelo no lo está justificando. Bueno, nosotros asumimos en estos estudios que esto sería una reacción en una sola etapa. Eso puede plantear ciertas dudas. Si fuera en fase homogénea, sin duda le diríamos que es imposible que esa reacción se dé en una sola etapa porque implicaría el choque simultáneo de 3 especies, lo cual estadísticamente prácticamente es imposible. O sea, que en el espacio, en un determinado momento, chocara un A con 2H. Si fuera en fase homogénea, eso lo descartaríamos y la única forma que se daría es por un mecanismo de por lo menos 2 etapas o más. En el caso de la catálisis heterogénea, en el caso de la catálisis, en particular de la catálisis heterogénea, como estas especies están absorbidas, es posible, o sea, hay mucha más posibilidad de que reaccione un A absorbido que está vecino a 2 protones absorbidos. Entonces, bueno, si bien ahí habría eso del sitio triple, por llamarlo de alguna forma, tendría cierta posibilidad de que se diera. Es muy probable, sin duda, de que esta reacción, que es la que estamos considerando como determinante, en realidad sea un mecanismo de cierta complejidad que involucre varias etapas. O sea, esta sería la estequiometría de esa reacción, pero podría implicar que esa reacción a su vez tenga un mecanismo de más de 2 etapas, y bueno, que si uno las conociera puede deducir la ecuación cinética y verificar con datos experimentales si cumple o no cumple. Entonces, simplemente ese comentario con respecto a la realidad de que se dé o no este proceso. Repito, si fuera fase homogénea le diría que es imposible. En fase heterogénea, o sea, con las especies absorbidas, hay creo que cierta factibilidad no nula de que se dé. Lo más probable es que en realidad sea un mecanismo más complejo que una simple etapa elemental en la cual A más 2 protones me da el AH2. Bueno, hecha la aclaración, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, de la misma forma que lo vimos en clases pasadas, podemos hacer todas las deducciones para A y para B, y en este caso para A y para el H, de las velocidades. Acá lo que estamos haciendo es igualando la velocidad de absorción con la velocidad de desorción para la especie A. Ahí nos va a quedar que tita A es KLAPA por 1 menos tita, donde tita es la tasa de recubrimiento global, o sea, la sumatoria de los tita sub I. Para el protón nos va a quedar de esa forma, ya lo vimos hace un par de clases cuando vimos la absorción disociativa y desorción asociativa, y bueno, nos va a quedar en ese caso que el tita H va a ser la raíz cuadrada de KLH por la presión de hidrógeno, de H2 en este caso, por 1 menos la tasa de recubrimiento global. O sea, estas expresiones ya las vimos, no nos vamos a detener mayormente, las pueden volver a ver, si quieren pueden deducirlo ustedes. Y bueno, en este caso el tita va a ser tita A más tita H, porque estamos suponiendo que el producto se absorbe débilmente. Si no, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, ahí podemos expresar con esa restricción de que suponemos que el producto se está absorbiendo débilmente, que tita va a ser esto, KLAPA más la raíz cuadrada de KLH pH2 sobre 1 más KLAPA más la raíz cuadrada de KLH pH2. Recordemos entonces que 1 menos tita, calculemos lo que es, bueno, tita A nos queda eso,
tita H nos queda eso otro, y bueno, acá nos piden demostrar que sustituyendo tita A y tita H al cuadrado por las respectivas expresiones, llegamos a esto acá. Esto es fácil de verlo porque nos va a quedar en el numerador, bueno, nos queda la constante cinética por KLA-PA por la raíz cuadrada de KLH PH2 al cuadrado, con lo cual se va la raíz cuadrada, y entonces nos queda simplemente KLH PH2. Y en el denominador aparece el producto de 1 más KLA-PA más la raíz cuadrada de KLH PH2 por 2 veces el término 1 más KLA-PA más raíz cuadrada de KLH PH2, por lo cual nos parece el término este al cubo. Al igual que en los casos anteriores, podemos entrar a estudiar casos particulares para ver si podemos definir órdenes o no. O sea, en esta expresión, que no es general porque ya tiene la restricción de suponer que el producto se absorbe débilmente. Si el producto no se absorbiera débilmente, hay que sumarle acá el término KLC por P sub C, o sea, el KL del producto por la presión parcial del producto, y evidentemente no podemos definir órdenes ni con respecto a reactivos ni con respecto a productos. Podemos sí entrar a ver casos particulares, como ser, por ejemplo, qué pasa si hay una absorción débil del H2, qué pasa si hay una absorción débil del H2 y a su vez una presión parcial de A elevada, cómo se van cambiando las expresiones, etcétera. Bueno, ahí, si quieren, se los dejamos. Bueno, rápidamente podemos verlo. En el caso de absorción débil del hidrógeno, del H2, lo que vamos a tener que el término raíz cuadrada de KL P de H2 va a ser mucho menor que el término KLA por PA. O mejor dicho, 1 más KLA-PA. Entonces, este término se va a despreciar frente a esto. En ese caso, nos va a quedar una expresión que va a ser rápidamente KLA-PA por KLH-PH2 sobre 1 más KLA-PA al cubo. Ahí, por ejemplo, podemos ver claramente que es orden 1 respecto a la presión parcial de H2, pero nos queda indeterminado respecto a A, porque nos va a aparecer PA en el numerador, pero nos va a aparecer un término 1 más KLA-PA todo al cubo en el denominador. Por lo tanto, no podemos despejar ahí una P sub A. Entonces, como ven, con esa restricción adicional de suponer que la absorción del H2 es débil, lo más que podemos ver es que la velocidad de reacción va a ser, a depender de orden 1, va a ser de orden 1 respecto a la presión parcial de el H2, pero no vamos a poder decir nada con respecto a el reactivo A. Si a su vez suponemos el caso, por ejemplo, de que la absorción de H2 sea débil y que la presión parcial de A sea muy elevada, entonces, bueno, ahí a lo que nos estaba quedando podemos asumir que el término KLA-PA va a ser mucho mayor que 1 y entonces aproximar 1 más KLA-PA a KLA-PA, por lo cual nos va a quedar KLA-PA al cubo en el denominador. Simplificándolo con el numerador, no sé si me siguen, lo que nos va a terminar quedando es un término KLA-PA al cuadrado en el denominador. Por lo tanto, en esas condiciones vamos a poder decir que es orden 1 respecto a H2 y es orden menos 2 con respecto a el reactivo A. De ese tipo de simplificaciones, repito, las van a ver en más de una oportunidad. Hay que siempre tener presente la información que nos da el ejercicio, lo que nos planteen, para ver qué simplificaciones podemos hacer. Bueno, otras aclaraciones con respecto al estudio del mecanismo, ya algunos de ellos puntos habíamos aclarado, o sea, en todos los tratamientos que hicimos nosotros supusimos que la reacción química propiamente dicha
a nivel de la superficie era la limitante. Pero puede haber otras situaciones en las que tengamos una limitante difusional, o sea, que la difusión de los reactivos hacia el sitio activo o de los productos desde el sitio activo al seno del fluido sea la etapa limitante. Eso muchas veces va asociado, en caso de fluidos líquidos, a problemas de viscosidad del fluido, de temperatura, etcétera, que determinen que, bueno, la difusión sea la lenta. Y en general, bueno, si la difusión sigue un mecanismo tipo Fick, ley de Fick, bueno, ahí nos va a quedar que es orden 1 respecto a las especies que difunden. En el caso de los gases, bueno, también puede verse, dependerá de las presiones, etcétera, pero bueno, puede haber, en general, el problema difusional sobre todo se disminuye notoriamente con agitación. Agitando uno logra disminuir en forma importante la limitante difusional. Pero sepan que puede pasar que no sea la reacción química la que determina la velocidad global del proceso, sino que sea la difusión. Recuerden que como todo cinética, tenemos varias etapas y que la que vamos a considerar es la más lenta. Pero puede darse el caso de que inclusive no haya una etapa sola que sea la más lenta. En ese caso no hablaremos más de limitante de un tipo. Diremos que puede haber más de un mecanismo que hay que tener en cuenta, y en ese caso nos va a quedar una suma de las cuales no podemos despejar. En otra posibilidad es que sea la absorción la etapa limitante, o sea que por algún motivo la absorción de reactivos sea la etapa más lenta, o la desorción, por ejemplo, de un producto sea la etapa más lenta. Y a su vez, dentro de los procesos en los cuales consideramos que la reacción química es la etapa más lenta, puede haber otros modelos. O sea, el modelo de Langmuir-Hinsegut como tal es un modelo. Nosotros vimos 3 casos particulares, pero hay muchos más, porque, por ejemplo, no estudiamos el caso que podría ser de reacciones bimoleculares sobre sitios de diferente naturaleza. O sea, podemos hacer un desarrollo muy similar al que hicimos anteriormente, pero en lugar de considerar absorciones competitivas, que las absorciones no sean competitivas y que haya ciertos sitios donde absorbe una de las moléculas, uno de los reactivos, y otro sitio distinto absorba los otros reactivos, que por supuesto tendrán que ser vecinos para que A más reaccione con B y forme el producto. Entonces, bueno, eso también se puede considerar el mecanismo Langmuir-Hinsegut y lleva a ecuaciones distintas a las que vimos recién. Hay varias consideraciones para seguir con el mecanismo Langmuir-Hinsegut. Dentro de los otros mecanismos posibles de reacción química propiamente dicha, bueno, vamos a ver otro, que es el modelo de Light-Riedel. Hay otros más, nosotros en particular los hemos estudiado en nuestros trabajos de investigación en cinética, en catálisis sobre todo, como puede ser el mecanismo de Marvan Crevelen, pero que es muy particular. El mecanismo de Marvan Crevelen se da en el caso generalmente de catálisis por óxidos. Ciertos óxidos cumplen con ciertos requisitos. Bueno, en ese caso son sobre todo para reacciones de oxidación, y bueno, interviene el oxígeno del sólido, del óxido, en la reacción. Bueno, ese mecanismo no lo vamos a hacer, a ver, simplemente se los nombro. El que sí vamos a ver a continuación es el de Light-Riedel. Y bueno, en el caso de Light-Riedel, ¿qué es lo que supone? Recuerden, el mecanismo de Langmuir-Hinsegut que habíamos visto, la suposición es que todas las especies están absorbidas, tanto reactivos como productos se absorben sobre el sólido. El modelo de Light-Riedel supone que puede haber una molécula absorbida, pero puede reaccionar con una especie gaseosa. O sea, es una reacción por lo menos entre una molécula absorbida y una especie gaseosa. El caso más sencillo sería el de la reacción A más B dando P, en donde uno de los reactivos se absorbe y el otro no, pero reacciona desde la fase gaseosa con la especie absorbida. Entonces planteamos en este caso cómo queda el mecanismo para llegar a la correspondiente ecuación cinética. Si suponemos que A es el que se absorbe, bueno, entonces tendremos un equilibrio rápido de absorción de A, en donde A en fase fluida
se absorbe en el sitio activo, equilibrio rápido, me da la especie A absorbido. Como vimos anteriormente, tendrá asociada su isoterma al almil y la correspondiente KL. Pero B no se absorbe, entonces la reacción química será entre el A absorbido y el B que está en fase fluida, por ejemplo, en fase gaseosa, que tendrá esa etapa, será la reacción química propiamente dicha, formando la especie P absorbida, y esa vamos a considerar que es la etapa lenta y por lo tanto la determinante de la velocidad de reacción. Y posteriormente a esa vendrá la desorción del producto. O sea, ahí tenemos la molécula de absorbida y la molécula de B que no está absorbida, que permanece en fase fluida o en fase gaseosa, por ejemplo. Y bueno, la desorción de P será P absorbido, equilibrio rápido, liberando P que pasa a la fase fluida y liberando un sitio activo. Asociado a esto tenemos la correspondiente isoterma al almil y en este caso la constante la ponemos como 1 sobre KL. Entonces, en este caso, la velocidad de reacción nos va a quedar como B por la constante cinética por la presión parcial de B por tita A. O sea, tenemos que tener en cuenta la especie A absorbida, en ese caso consideramos la tasa de recubrimiento, pero la especie B queda en fase gaseosa, por lo tanto aparece el término PB. O sea, ya ahí desde el arranque, en este caso podemos decir sí, que la reacción va a ser de orden 1 respecto a B. Definir el orden respecto a dependerá de cómo nos quede expresada la tasa de recubrimiento y qué restricciones uno pueda plantear. O sea, desarrollando y sustituyendo tita A por la expresión correspondiente, o sea, acá las especies que compiten por los sitios activos son A y P, por lo tanto, tita A va a ser igual a KLAPA sobre 1 más KLAPA más KLP P sub P. No aparece B porque B queda en fase gaseosa. Entonces, bueno, ahí podremos hacer distintas consideraciones, por ejemplo, con ciertos casos restringidos, esa sería la expresión general. Bueno, si tenemos, por ejemplo, una absorción débil del producto o estamos en condiciones iniciales, o sea, no hay producto o la absorción del producto es débil. Lo que vamos a poder hacer, igual que lo hicimos hasta este momento con los casos anteriores, considerar que el término KLP P sub P es mucho menor que 1 más KLA-PA. Por lo tanto, en ese caso, nos va a quedar la expresión restringida a esto. O sea, B, la velocidad de reacción, que la podemos expresar como la variación de la presión de B con respecto al tiempo, va a ser la constante cinética por KLA por PA por PB sobre 1 más KLA-PA. Nuevamente, podemos decir que acá tenemos orden 1 respecto a B, pero no podemos decir que haya un orden respecto a A, porque no lo podemos despejar. Si ahora introducimos algunos casos límites o particulares, suponemos que la presión de A es muy elevada. Eso nos va a llevar a que KLA-PA va a ser mucho mayor que 1, y entonces podemos aproximar 1 más KLA-PA a KLA-PA. En esas condiciones nos queda que todo esto vale 1, por lo tanto, la velocidad de reacción, expresada por ejemplo como menos la variación de la presión de B con respecto al tiempo, va a ser una constante por la presión de B. La reacción es de orden 1 global, o sea, nos está quedando en esas condiciones que la reacción es orden 1 respecto al reactivo B, que es el que no se absorbe, y orden 0 respecto al reactivo A, que es el que se absorbe. Si vamos al caso opuesto, que la presión parcial de A es chica, en ese caso, ¿qué vamos a poder suponer? Que el término KLAPA es mucho menor que 1. Por lo tanto, nos va a quedar que 1 más KLAPA es aproximadamente 1, y por lo tanto, en la expresión esta pasamos a tener, desaparece el denominador y nos queda que la velocidad es la constante cinética por KLA por PA por PB. Y ahí tenemos entonces que la reacción se comportaría de orden global 2,
y a la vez sería orden parcial 1 respecto a B y orden parcial 1 respecto a A. De esa forma podemos seguir haciendo más simplificaciones. Bueno, estos serían casos extremos. Si la presión de A es intermedia, evidentemente no podemos hacer ninguna simplificación y nos va a quedar que es orden 1 respecto a B y orden indeterminado respecto a A. ¿Para qué sirven estas cosas? Bueno, cuando uno estamos haciendo un estudio de una reacción y queremos ver cómo es la ecuación cinética, bueno, uno lo que puede hacer es, con el mismo sistema, trabajar en distintas condiciones, presión elevada y ver lo que pasa, presión muy baja de uno de los reactivos y ver lo que pasa, y entonces de esa forma uno puede ir modelando y obteniendo más información para no solo conocer los parámetros de constante cinética y constante de Langmuir, sino que a su vez verificar experimentalmente en cada caso cómo queda la ecuación cinética y poder llegar a elaborar el mecanismo por el cual se está dando ese proceso. Y para ir terminando, bueno, lo que tiene que ver con el mecanismo de Light-Riedel, históricamente se estableció cuando se estudió reacciones de intercambio isotópico y hubo justamente dos investigadores en forma paralela y prácticamente al mismo momento que hicieron este descubrimiento o esta proposición de mecanismo. Por eso el mecanismo se llama, uno de ellos fue Eley y el otro fue Riedel, por eso el mecanismo se le dio el nombre de los dos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, frente a la reacción de intercambio isotópico en la cual hidrógeno más deuterio me da estas dos moléculas de hidrógeno deuterado. Bueno, Riedel, de acuerdo a sus investigaciones, propuso esta secuencia de reacción y Riedel planteó algo bastante parecido, en los cuales, bueno, evidentemente en los dos casos suponían que no todo se absorbía, sobre todo es más claro en la de Ley, en donde supone que el deuterio no se absorbe o se absorbe prácticamente nada, y termina formando el HD que se desorbió, ¿no? Como dice ahí, el nombre quedó asociado a mecanismos en que la reacción tiene lugar sin quimisorción de una de las especies. Otros ejemplos en los cuales se cumple el mecanismo de Light-Riedel son reacciones de deshidratación de metanol sobre plata, en donde, bueno, ahí tenemos lo que sería el mecanismo, el metanol en presencia de oxígeno, o sea, ahí sería el metanol en fase gaseosa, en presencia de oxígeno absorbido y de otro sitio, un sitio libre, me da estas dos especies absorbidas, y luego reacciona el metanol con OH absorbido para formar esta especie de metóxido absorbido y liberar agua. Bueno, eso es parte del mecanismo. Evidentemente la reacción en cuestión se da con catalizadores que pueden ser epóxido de etileno con plata, y bueno, perdón, no, la reacción esa del epóxido de etileno con plata es la reacción de formación de acetaldehído a partir de etileno y evidentemente oxígeno, ¿no? Forma ahí un óxido de etileno, etc. O sea, hay varios ejemplos de reacciones en las cuales una de las especies que interviene en la catálisis no se absorbe sobre el sólido, sobre el catalizador. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Con esto terminamos la clase. Simplemente ahora les voy a pasar una propaganda